Bien, estimados amigos, vamos con la clase de hoy. Ok, pues vamos con un nuevo video. Probabilidad. Ok. La probabilidad en matemáticas se da como una fracción. Ok. Numerador y denominador. Ok. Eso también se conoce como razón. En castellano castizo, razón. Ok. Es una fracción. Donde el denominador es la cantidad de resultados posibles y el numerador es la cantidad de resultados deseados. En pocas palabras, la probabilidad es una fracción o una razón tal que x dividido n es la probabilidad de que suceda un evento especial. ¿Ok? Eso es probabilidad. La fórmula, ¿verdad? Probabilidad es igual, el numerador es la cantidad de resultados deseados y el denominador es la cantidad de resultados posibles. ¿Ok? Por ejemplo, tenemos este dado. ¿Ok? ¿Cuál es la probabilidad de si te piden hallar la probabilidad de cuando tú tiras este dado, ok, sea un número par, ok, qué probabilidad hay? Pues tenemos seguro, esto es lo mismo que P igual a resultados posibles 6, ¿cierto? Que sean par el resultado, tenemos tres posibilidades, ¿cierto? Porque tenemos un número 2, un número 4 y un número 6. O sea, estamos hablando de que es el 50%, ¿cierto? De probabilidades de que sea un número par. ¿Ok? Porque hay tres números pares y tres números impares. ¿Ok? Fácil de entender que es una probabilidad. Nada, es una razón. Cuando el denominador va a ser siempre los resultados posibles y el denominador va a ser el resultado deseado. ¿Ok? Y ese es el evento. El evento es de si tiras un dado, ¿qué probabilidad hay de que sea par? Pues 3 de 6. O el 50% o un medio. ¿Ok? Fíjate que es bien importante que del cubo con probabilidades se pueden hacer varias preguntas. ¿Ok? En este caso, en este video, voy a terminar con estas 5 preguntas que te voy a hacer. Y trata de contestarlas y después verificas el resultado con los míos. ¿Ok? Bueno, ahora me estás viendo a tu parte derecha arriba. ¿Ok? Y aquí están las preguntas. ¿Ok? La primera te dice ¿cuál es la probabilidad de que salga el número 4? ¿Ok? Al tirar el dado, ¿verdad? Porque ¿qué te dice la pregunta? Dice, contesta sobre el cubo, o sea, el dado en español, y expresa la respuesta en una fracción o en una razón, ¿ok? En el término más pequeño, o sea, en la fracción más pequeña. Bien, estamos hablando de la primera pregunta. La primera pregunta sería esta. Vamos a poner que esto es A. ¿Cuál sería la respuesta? Pues un sexto. Vamos a la B. La B sería ¿cuál es la probabilidad de que salga un número impar? ¿Ok? Al tirar el dado. ¿Ok? ¿Cuál sería la respuesta? Que fuera impar. ¿Ok? Pues exactamente un medio. ¿Por qué? Porque tenemos 3 números impares y 3 números pares. ¿Ok? O sea que ya la segunda ya la verificaste. La tercera,
esta es la tercera. ¿Ok? Dice, ¿cuál es la probabilidad, verdad, de que salga un número primo, ok, al tirar el dado? Esta sería la respuesta C. O sea, la tercer punto. ¿Cuál sería la respuesta? Perfecto, un medio, claro. ¿Por qué? Porque te acuerdas que en casi todos los videos anteriores te he dicho, te tienes que aprender las tablas de multiplicar, pero en algunos de esos videos también te he dicho que te tienes que saber por lo menos los primeros 16 números primos, ¿ok? Oye, pues 0, yo lo pongo así, 0, ¿ok? Para que no se confunda con un círculo, 0. ¿Por qué? Porque no está el 7 en un dado, tiene 6 caras. O sea que está el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6. No está el 7. Por lo tanto, 0 probabilidades de que salga, ¿ok? Y en la última pregunta dice, ¿cuál es la probabilidad de que salga un número menor que 7 cuando tiras el dado? Oye, pues esta respuesta es, en una fracción te preguntaron, es 1 de 1, ¿ok? ¿Por qué? Porque hay un número del 1 al 6 en cada cara, por lo tanto del 1 al 6 no puede salir 7, por lo tanto son menores que 7, por eso es 1 dividido 1. Esa es la razón, ¿ok? Que sabemos, todo el mundo sabe que la razón 1 sobre 1 es 1, pero nos están pidiendo que demos la respuesta en una razón, en una fracción. Por lo tanto, es 1 sobre 1. Si tú diste esta misma respuesta, te felicito. Estás fenomenal. Nos vemos en el próximo video. Bye bye.